Entonces, el objetivo es comprender la organización política ateniense durante el siglo V antes de Cristo. Vamos a ver principalmente los atenienses, la polis de Atenas. ¿Por qué la polis ateniense? Porque es una de las más importantes de Grecia, ¿ya? Y es principalmente lo que vamos a ver hoy día es lo que tiene que ver con la democracia, ¿ya? Cómo va evolucionando la democracia. A ver, primero que todo, vamos a ver Atenas y cómo va a surgir la democracia en todos los sectores. Ustedes conocen qué es la democracia, ¿cierto? Nosotros lo vimos en quinto básico y sexto básico. Que el poder del pueblo, así, ¿ya? Entonces vamos a ver dónde va a nacer la democracia, porque ustedes saben que la democracia nace en Atenas, ¿o no? ¿No sabían eso? Nunca se lo había dicho, pero a lo mejor lo habían escuchado. ¿Ya? La democracia va a nacer en Atenas. Entonces hoy día vamos a ver cómo va a nacer, porque no van a nacer de la nada, sino que es un proceso. Es de largo aliento. Es como un queque. Ustedes hacen un queque y sale de la nada, ¿o no? O tienen que echar harina, huevos. Va a ser un proceso. Y después cocinar. No va a salir de la nada. Ya. Pero primero vamos a ver qué es una forma de gobierno. Porque lo que vamos a ver hoy día son formas de gobierno. La democracia es una forma de gobierno. ¿O no? Nosotros vivimos en una forma de gobierno democrática. ¿Pero qué es una forma de gobierno? ¿Alguien me puede decir? Levante la mano o escríbalo. ¿O qué se le viene a la cabeza cuando digo forma de gobierno? Si se equivocan, no importa. A ver. Pongan la manito así si están escribiendo por si acaso, van a esperar, ¿ya? No sé, tío, en cuanto escucho la palabra gobierno se me viene democracia a la cabeza. Ya, se le viene democracia, ¿cierto? Pero hoy están diciendo, porque la democracia es una forma de gobierno. Pero una forma de gobierno es los métodos que van a utilizar los gobernantes para administrar a la población, para ejercer el poder y organizar a la población. Es decir, nosotros somos la población, los gobernantes van a buscar una forma de gobernar mediante la democracia, administrarnos, cómo ordenarnos. Entonces, va a ser una forma de organizar la sociedad. Nosotros vivimos en una forma de sociedad democrática, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ahí existen gobiernos monárquicos, como los reyes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los reyes en quinto básico? Ya, los reyes tienen una forma de gobierno donde ellos administran a toda la sociedad. Nosotros vivimos una forma democrática, donde nosotros Se votamos, llamaba etcétera, la etcétera. monarquía, ¿verdad? Claro. Entonces, las formas de gobierno van a ser los métodos que se van a utilizar, que van a utilizar los gobernantes para administrar a la población, ordenar a la población, organizar a la población, para organizarnos a todos nosotros. ¿Ya? Es decir, nosotros tenemos una forma democrática porque vivimos en un gobierno democrático. Nosotros podemos votar porque vivimos en un gobierno democrático. Pero si fuera un gobierno monárquico donde hay un rey, nosotros no podríamos votar. ¿Se entiende eso? Perfecto. ¿Ya? ¿Todos lo entendieron? Joaquín, ¿lo entendiste? Joaquín Pino, Joaquín. Oye, hay hartos Joaquín aquí. ¿Ya? Diego, Javiera, bien, ya. Dante, muy bien. Entonces, eso es una forma de gobierno y existen hartas formas de gobierno. Por ejemplo, ¿qué es esta? Una corona. Una corona. Sí, una corona, pero ¿qué forma de gobierno representa esta? Monarquía. Monarquía. Monarquía que significa gobierno de uno solo. La monarquía es una forma de gobierno en donde una persona solo gobierna. ¿Cómo se llama casi siempre la persona que gobierna? ¿Qué nombre le Rey. decimos? Rey. Muy bien. Por otro lado, existen otras formas de gobierno, que no la hemos visto, nosotros casi siempre vemos monarquía, etcétera, etcétera. Pero existe, por ejemplo, la tiranía, que es un régimen de poder absoluto, donde el que gobierna es conocidamente un usurpador, es decir, que le robó el poder a otro, que le robó el poder al rey, ¿ya?
que no ocupaba antes, el tirano, es decir, el que gobierna, no ocupaba antes el carácter de rey o gobernante, sino que se lo tomó por la fuerza. Es decir, si alguien se toma el poder por la fuerza, se transforma en un régimen de tiranía. ¿Ya? Sí, también, la forma de gobierno es la organización de un Estado, o del Estado cuando nos gobierna. Muy bien, Joaquín. Pero cuando hablamos de tiranía significa que se tomaron el poder por la fuerza. Que eso sería algo malo, depende de cómo lo vemos. Pero, por ejemplo, ocurrió una tiranía en Atenas mucho tiempo que mejoró las condiciones de las personas. Pero tomarse el poder por la fuerza, independiente si es para bien o para mal, se considera una tiranía. ¿Ya? Puede haber tiranos buenos o tiranos malos. Pero si se tomó el poder por la fuerza, es una tiranía. ¿Se entiende eso? Que siempre nosotros hablamos, por ejemplo, de los tiranos que son malos, ¿o no? Si alguien dice, oh, es un tirano, hablamos de que es una persona mala. Pero, por ejemplo, en Atenas existió un tiempo una tiranía, y una tiranía que benefició al pueblo. ¿Ya? Claro, como un golpe de Estado. Sí, es un golpe de Estado prácticamente, porque le quita el poder a otro, le quita el control del Estado. Muy bien, Santiago. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Javiera, porque puede ser mediante guerras. ¿Ya? Por otro lado está un régimen aristócrata, donde gobierna la aristocracia, que supuestamente es el gobierno de los mejores. ¿Ya? En ese tiempo la aristocracia se suponía que era la mejor clase. Es un gobierno donde poquitos, principalmente la clase alta, gobierna lo que es el Estado, gobierna. Aquí vamos a hacer una diferencia, no necesariamente tienen que ser los más dineros, sino los que se consideran que son los más aptos para gobernar. Nadie los elige, pero supuestamente ellos son los mejores gobernadores que pueden haber, o son las mejores personas aptas para gobernar. ¿Ya? Son poquitos. ¿Ya? Eso significa aristocracia, el gobierno de los mejores, podríamos decir. ¿Ya? Todo ese pequeño grupo, por ejemplo, aquí vemos la fotito de este grupo, gobierna todo el Estado, toda la ciudad. Eso sería una aristocracia. Gobierno donde poquitos ejercen el poder para todo y que siempre son supuestamente los mejores. Por eso puse comillas, mejores. Porque se consideran los mejores, no necesariamente son los mejores. ¿Se entiende esto? Sí, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar un poquito para ver algunas diferencias, porque estamos viendo las formas de gobierno que existen. Javiera, levanten el dedito, no la mano. ¿Ya? Sí. Cuando levanten la mano por el Zoom es para hablar, ¿ya? O para alguna duda. ¿Ya? Tío, pero ¿cómo se volvían aristócratas al final si nadie los definía? Muchas veces, casi siempre eran porque tenían los que tenían más estudios, los que tenían más dinero, los que se consideran mejor dentro de un grupo social. ¿Ya? Pero siempre tener en cuenta que eran poquitos. ¿Ya? O casi siempre eran las familias con más dinero, pero por eso quiero diferenciar un poco de los más dinero, porque no necesariamente eran los que tenían más dinero. Porque, por ejemplo, en Grecia existen muchos filósofos. Entonces los filósofos no necesariamente tenían dinero, pero tenían mucha sabiduría. Entonces a lo mejor podían ser parte de un gobierno de aristocracia. Pero en cambio está, por otro lado, la plutocracia, que es el gobierno de los que tienen dinero. Van a gobernar solo los que tienen dinero. ¿Ya? Pluto pondrá de riquezas. ¿Se entiende eso, no? Entonces, la aristocracia, el gobierno de los mejores, la monarquía, el gobierno de uno solo, la plutocracia, el gobierno de los que tienen dinero. Acuérdense que la aristocracia también gobierna muy pocos. Por eso diferencié un poquito de que no necesariamente la aristocracia era la que tenía dinero en ese tiempo. ¿Ya? Y por último estamos viendo la democracia, que como dijo el Santiago al principio de la clase, era el gobierno del pueblo. ¿Ya? ¿Cómo se volvían aristócratas? Ahí leí recién, ¿cómo se volvían aristócratas? El chat de repente se me esconde, así que no lo puedo ver. ¿Ya? ¿Y aquí es esto? Una polis, Una polis. ¿Qué será esto? una asamblea, Una asamblea. ¿Y dónde se reunían?
en un sitio de... No me ¿Cómo se acuerdo. llama ese sitio? Ágora. Ágora, muy bien. Ágora. Y aquí está el Acrópolis. ¿Ya? Ya, muy bien ahí. Ya, a ver, la democracia en Atenas. A ver, tenemos que pensar que la democracia, como hoy día conocemos, no es la misma que existía en Atenas. ¿Ya? La democracia ha ido evolucionando, ¿ya? Ha ido cambiando. No podemos decir que la democracia que existía en Atenas era igual a la que existe hoy en día. Eso tenemos que tenerlo claro. Y tampoco entender que la democracia en Atenas nació de la nada. Es decir, un día despertaron y decir, ay, sí, hacemos la democracia. No. Ellos se demoraron bastante tiempo en que su forma de gobierno llevara a una democracia. Porque en un principio ellos eran una monarquía. ¿Ya? ¿Qué era una monarquía? El gobierno de una persona. Pero las malas políticas, las malas decisiones de los reyes, y que derivaron en muchas guerras, derivaron a que esa monarquía se transformara en una aristocracia. ¿Y ¿Ya? cómo lograron que los reyes dejaran el poder, profe? Casi siempre cuando se... Ya, esto es muy, muy común en todas estas civilizaciones, por ejemplo, Roma, Grecia, no las hacen pacíficamente. Casi siempre los sacan. ¿Ya? No son cosas muy pacíficas. Pero muchas veces van de la mano de cosas que dejan... El rey ya no puede gobernar, etcétera, etcétera. Javiera. Sí, Yo, Patricio, pero sobre Power. ¿cómo iban con la monarquía? O sea, ¿la iban heredando o era como el pueblo iba decidiendo quién se quedaba? No, las monarquías siempre son heredables, porque si no sería una democracia cuando el pueblo vaya decidiendo. Pero como es heredable, muchas veces quizás un rey fue malo y su hijo es malo. O sea, un rey fue muy bueno, pero su hijo es muy malo. Entonces, ese es el problema que tenían en este tiempo, que no todos los reyes tenían buenas decisiones y como era heredable no se podía elegir. Entonces, lo sustituyeron mediante tiempo, bastante tiempo, por una aristocracia, el gobierno supuestamente de los mejores. ¿Ya? Pero como vamos a ver un poquito, esto no lo copien, sino que van a existir diferentes personajes, ¿ya? Personajes legisladores que van a crear leyes, que van a ir cambiando de una de una monarquía o una aristocracia a una democracia, ¿ya? Por ejemplo, Dracón. Como va a haber muchas demandas populares, es decir, el pueblo muchas veces se va a levantar contra la aristocracia y va a hacer muchas revueltas, van a aparecer diferentes legisladores, diferentes personas que van a crear leyes que van a llevar desde la aristocracia a una democracia. ¿Ya? Va a ser un camino bastante largo. Y el primero de ellos va a ser Dracón, que Dracón va a ser unas leyes escritas. ¿Por qué la creación de leyes escritas es muy importante para todas las civilizaciones? Porque ahora las leyes van a estar a la vista de todos. Y eso se supone que si uno comete un delito, va a ser juzgado igual a otra persona que cometa el mismo delito. Por ejemplo, si el Patricio comete un delito, ¿ya? Y le roba una manzana a la Javiera, va a tener el mismo castigo que si yo le robo una manzana al Joaquín, ¿o no? Porque hay una ley escrita que va a igualar las leyes para todos. No va a depender de una persona. Por ejemplo, ya, como yo soy el profesor, yo le puedo robar la manzana al Joaquín, pero castigo al Patricio por robarle la manzana a la Javiera. No va a depender de mí, sino que va a depender de lo que está escrito. ¿Ya? Escrito. Va tan mal, pues tío, abuso de poder, no se vale, pues. Por eso, para evitar el abuso de poder, se crean las leyes escritas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se va a poder abusar, porque está escrito de que si una persona le roba una manzana a otra persona, va a tener 10 años de cárcel. Bueno, me exageré, pero... O sea, eso iba a depender de la persona, no tenía que ver con eso, sino que daba lo mismo quién fuera, si fuese una persona rica o una persona pobre, les iba a dar lo mismo. Iban Exactamente, a tener porque la está misma cometiendo un sentencia. delito o una ley que está escrita. Eso es muy importante para todas las civilizaciones. Para Chile también, que es un país. Bueno, después viene Solón, que es otro legislador que va a hacer una reforma que va a crear las asambleas populares o eclesias, ¿ya? Y aquí empiezan principalmente a haber una pequeña participación para que los ciudadanos
de Atenas empiecen a votar las leyes y elegir a los distintos funcionarios. Es súper importante eso, porque de aquí el pueblo, la ciudadanía principalmente, va a tener alguna participación en las elecciones, en las decisiones de la polis. Acuérdense, solo esto ocurre en Atenas. Entonces, de alguna forma va a ir evolucionando. Se va pasando de una monarquía a una aristocracia, a una tiranía, volviendo a llegar a ser una democracia. ¿Ya? A ver, también va a estar Clístenes, que después va a ser una forma en donde va a organizar la ciudad para que se pueda existir una mayor participación. Entonces, ¿qué va a ir ocurriendo? Van a ir habiendo diferentes legisladores que van a ir aumentando la participación de los atenienses o de la ciudadanía ateniense. ¿Ya? Porque eso después vamos a hablar un poco, quién era ciudadano y quién no era ciudadano. Y finalmente, Pericles, ¿ya? Que principalmente va a ser como el lugar donde va a llevar la democracia a su máximo esplendor. La democracia ateniense va a aparecer ya como la democracia en todo su apogeo y máximo esplendor cultural. ¿Ya? A ver, ¿qué va a ocupar? ¿Ustedes saben por qué se les paga a los parlamentarios? ¿Por qué se les pagará a los parlamentarios plata? Aunque en Chile se les pague tanto dinero. ¿Por qué? ¿Cuál es la gracia de que se les pueda pagar a los parlamentarios? No sé. ¿Ya? Ni siquiera sé qué hacen los parlamentarios. Los parlamentarios son los que hacen las leyes. ¿Por qué a los políticos se les paga? Por ejemplo, el presidente. ¿Cuál será la razón? Porque antes no se les pagaba en Atenas. La razón principalmente es para que todos puedan participar en la política. Por ejemplo, si los más pobres quieren participar en la política, se les tiene que pagar en la política. Porque imagínense, si no se les pagara, por ejemplo, a los políticos, ¿quiénes solamente podrían participar en la política? Los que tienen dinero, ¿no? Porque son los únicos que se pueden mantener sin un sueldo estable. Entonces, si no se les paga a los políticos, no todos pueden participar en la política. Porque si a los políticos no se les paga, no todos, por ejemplo, una persona pobre no tiene un sueldo o no tiene riquezas para mantenerse. Entonces, lo más probable es que si quiere participar en la política, va a tener que trabajar en dos lados. ¿Ya? Va a tener que ser político y trabajar en otro para mantenerse. Entonces, no es la idea. Entonces, la idea es que se les paga algo para que puedan mantenerse. No es que se les tenga que pagar tanto tampoco, pero se les paga algo para que puedan mantenerse y que todos puedan participar. Por ejemplo, si una familia pobre y el hijo mayor quiere ser un político, ¿qué tiene que hacer? Una campaña, etcétera, tiene que salir electo, pero imagínense, no se les paga. Esa persona no se va a poder mantener o se va a tener que renunciar. Entonces, pero si como le pagamos, ahora él tiene participación, él puede participar en la política. Por eso se les paga. ¿Ya? Y eso ocurre con Pericles, ¿ya? Que es principalmente para que los pobres pudieran participar en la política, los ciudadanos más pobres pudieran participar en lo que es la política. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿No? ¿Joaquín? ¿Nicolás? ¿Connie? ¿Patricio? Más o menos. Ya, después vamos a ir avanzando y vamos viendo más, ¿ya? A ver, ya, cuando hablamos de la democracia ateniense tenemos que entender también quiénes son los atenienses y quiénes pueden participar en la política ateniense. No pueden participar todos, ¿ya? Esa es la Los gran que nacen diferencia. en Atenas. Claro, esos son los atenienses, muy bien, pero no todos los que nacen en Atenas pueden ser o pueden participar, solo los que se consideran ciudadanos. Por eso la democracia ateniense es muy diferente a la actual. Miren, los ciudadanos, ¿quiénes son ciudadanos? Son los hombres nacidos en Atenas, hijos de padre y madre ateniense, que tienen que ser libres, no tienen que ser esclavos, porque antes existía la esclavitud por deuda, que paguen impuestos y participen en el ejército. Todos ellos podían participar en la asamblea. Todos ellos eran los que podían votar y hacer cosas y participar en la política. Y que aproximadamente era el 8% de la población. ¿Ya? Entonces,
se habla de democracia, pero la democracia ateniense era muy pequeña, porque solamente el 8% de los que cumplían estos requisitos. Una mujer no podía participar en la política. Por eso no existía una mujer líder en Atenas, ¿ya? Porque en ¿Por realidad qué la no, mujer... tío? ¿Qué, Patricio? ¿Por qué no podía ser una mujer así como un líder? Porque en ese tiempo las costumbres eran muy diferentes. Por ejemplo, a la mujer en ese tiempo se le veía solo como una compañía del hombre, ¿ya? Entonces aquí había mucho machismo, hay que dejar eso en claro. Entonces, no podían participar en la política, ¿ya? A diferencia que en Roma, que tenían mayor participación en lo que es las decisiones, pero aquí en Grecia, en Atenas no, ¿ya? ¿Quiénes no eran ciudadanos? Las mujeres, niños y extranjeros, y esclavos. Todos los que eran un extranjero que no era ateniense, nunca podría haber participado en la política, ni hijos de extranjero tampoco, las mujeres ni los niños tampoco, ¿ya? A ver, principalmente acá hablo de la mujer no tenía ni un derecho político ni jurídico. Espera un poquito, Javier, ¿ya? Siempre debía estar bajo la autoridad de un tutor. Al principio es el papá y después el esposo. Y si era viudo, el hombre más cercano. Podría haber sido su hijo. Ahora sí, Javier. Tío, pero ¿qué significaba que no fueran ciudadanos? Que no podían participar en la asamblea, no podían participar en votar, ni hacer leyes, ni hacer decisiones, ¿ya? Es decir, eran como menores de edad, en ese caso. Incluso peor que menores de edad, porque los menores de edad nosotros los podemos escuchar, etcétera, etcétera. Podemos prestar atención a lo que dicen, pero acá no tenían ni voz ni voto. ¿Ya? Profe, Diga. ¿es verdad que la mujer no tenía derecho a nada? En Grecia, en Atenas, no. De hecho, en Atenas no. En donde sí tenía más derechos era en otra polis, que lo vamos a ver en la próxima clase, que es Esparta. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Pues acuérdense que cada polis tenía diferentes leyes y diferentes costumbres. Ya. A ver, unas cosas que permitían que esta democracia funcionara bien eran algunas prácticas que ellos tenían. Por ejemplo, la mistoforia, que era el pago que se le hacía a las personas que participaron en las políticas. Por ejemplo, el sueldo que se les pagaba a los políticos se llamaba mistoforia. ¿Ya? Mistoforia podríamos decir el sueldo de los políticos. ¿Ya? Era para que participaran. Pero en cambio estaba el ostracismo, que si había alguien que de alguna forma incomodaba las instituciones, que podía llegar a ser un líder, que podría haber sido, transformarse en un tirano, que tenía mucha popularidad y ponía en riesgo la democracia donde todos participaran, por ejemplo, alguien que tuviera mucha popularidad y empezara a tomar decisiones, etcétera, y sin respetar mucho, podían votar entre todos ellos para excluirlo de la comunidad, que no pudiera participar en la política. ¿Ya? ¿Y cómo hacían las votaciones? Así. Un jarrón, lo rompían y votaban. Y esto era su voto. Y aquí escribían el nombre de quien querían excluir de la política. Entonces, por ejemplo, ya digo, oh, el Joaquín está tomando mucho poder, se va a transformar en un tirano, que podemos decidir echarlo de la participación política. O el Patricio se va a convertir en un tirano, votamos entre todos y lo echamos de Atenas. ¿Se entendió eso? Es para evitar romper la democracia. ¿Se entendió, Patricio? ¿O votamos para echarte? Ya. Ya, la asamblea. La asamblea se le conoce también como la eclesía. ¿Ya? Cuando yo hablo de eclesía, era el nombre, estoy diciendo asamblea. ¿Ya? Que casi siempre era la principal lugar donde se reunían y se tomaban las decisiones. ¿Ya? Es decir, existían todos, se reunían en la iglesia y hacían los consejos. Y ahí designaban a los magistrados, ¿ya? Elegían a quién iba a participar en el consejo, etcétera, etcétera. Ya los magistrados para ver quién eran los encargados de ejecutar las decisiones importantes, ¿ya? Por ejemplo, los que participaban en la política. Entonces, entre todos estos, en la iglesia decidían quién iba a participar en la política. ¿Ya? Quién, por ejemplo, iba a ser el arconte,
que en este caso podría haber sido como el líder de la ciudad, o quién iba a participar, por ejemplo, en la Elia, ¿ya? Etcétera, etcétera, que van a existir diferentes instituciones. Que no se preocupen que son hartas, pero vamos a avanzar un poquito rápido y después las vamos a repasar y hacer una actividad. Por ejemplo, los arcontes eran los magistrados, es decir, las personas que ocupaban los puestos más altos de la ciudad, ¿ya? Y por otro lado estaban los estrategas, que eran elegidos por la asamblea, que se encargaban de la política exterior y el ejército. Por ejemplo, si habían una guerra, el estratega era el que se encargaba de la ciudad mientras estaba la guerra. Por ejemplo, hagamos que hay un arconte que dirige la ciudad, que es el Santiago, que es como la máxima autoridad de la ciudad. Pero el Dante es un estratega, que fue elegido ya, y hay una guerra. El Santiago ya no tendría poder, y ahora el que tendría el poder sería el Dante, porque él es el encargado de la política en caso de guerra. ¿Ya? A ver, va a haber otros magistrados que se van a elegir por sorteo. ¿Por qué se van a elegir por sorteo? Porque la gracia era que todos participaran en la política. ¿Ya? Que todos pudieran por lo menos una vez participar en la política. Todos los ciudadanos, ese 8% que tenían que ser hombres, mayores de edad, nacidos en Atenas, hijos de padre y madre atenienses, tenían que cumplir todos esos requisitos, y después todos alguna vez en su vida tendrían que haber participado en la política. Entonces, por ejemplo, estaba la Baulé, que era el consejo de los ciudadanos, que eran los encargados de hacer las leyes. ¿Ya? Ellos hacían las leyes y después la asamblea las votaba. Por ejemplo, hagamos que de aquí la Baulé somos el Joaquín, el Ignacio, el Patricio, la Javier y yo. ¿Ya? Entonces nosotros creamos las leyes y después todos ustedes votan si está bien o está mal la ley. Por ejemplo, yo digo una ley para que sea obligación prender la cámara en Zoom. Ya nosotros la hacemos y todos ustedes... Yo voto porque está mal. Ya, bueno, pero todos tienen que votar. Y si todos votan que sí, se hace. ¿Ya? Y si la mayoría sale que sí, se hace. ¿Ya? Por otro lado está la Elie, que eran los tribunales de justicia. ¿Ya? Que estaba compuesto por 6.000 ciudadanos que tenían que ser mayores de 30 años. ¿Ya? Entonces, prácticamente se eligían estos a sorteo. ¿Ya? Es como se hace en algunos países que les toca hacer, por ejemplo, tribunal. ¿Han visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que en Estados Unidos existen los jueces, pero el jurado son ciudadanos elegidos al azar? No sé si han visto un capítulo de Los Simpsons donde justo a Homero le toca ser parte del jurado. ¿Ya? Entonces, va a ser una especie así, donde todos tienen que alguna vez participar en la política. Esa es la idea de la democracia ateniense. Siempre tiene que haber participación de los ciudadanos. Ojo, ciudadanos, que siempre los ciudadanos tienen que ser hombres, mayores de edad, atenienses, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y así funcionaba la democracia. Aquí lo vamos un poquito a resumir un poco. En la democracia ateniense están los ciudadanos, que son los que pagan impuestos y participan en el ejército, y son atenienses, y los no ciudadanos, que son los extranjeros, mujeres y esclavos. ¿Ya? Todos los ciudadanos participan en la asamblea o eclesia, donde se votan las leyes, se declaran las guerras y se controla la plata. La asamblea elige a los arcontes y a los estrategas, y por sorteo se van a elegir al consejo o baulé que va a elaborar las leyes y a los tribunales. ¿Ya? Así funcionaba la democracia. No se preocupen que esto yo se los voy a subir a Webclass. ¿Ya?